la conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia del cosmos, los cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo, en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Magalí Zunino, Alexis Sodero y quien les habla Miriam Ser. La conciencia y el cosmos Los Cardales sale en vivo por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz y el mundo a través de internet. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Mensajes de texto, llamadas y también WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es la conciencia y el cosmos cardales @uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. En YouTube, como La Conciencia y el Cosmos. Y también salimos por el canal de Spotify. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia,
Ley de purificación, dolencias y enfermedades. El camino hacia la cura interna. Alimentación evolutiva. La búsqueda del instructor interno. Preparación para la ley evolutiva superior. Riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética. La transformación de la conciencia y la senda del servicio. Son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Y en el programa de hoy estaremos compartiendo fragmentos del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Los estados más elevados que ustedes pueden definir como espirituales, de los cuales han tenido muestras sobradas por distintos colaboradores de la vida única, están en su camino. Nadie que avance hacia el Padre dejará de transitarlos. Por sus portales pasan los ungidos irradiando liberación. Solo la desilusión conduce la mente a la victoria. La luz jamás alimenta ilusiones. Solo penetra aquella oscuridad donde los vestigios más resistentes se resguardan, permitiendo que al cobijo de la humildad se ensayen las preciosas energías del autoconocimiento y la transformación. No deben confundir aquella transformación que perciban como un mérito personal. ¿Han olvidado que sin artesano la greda no es superior al polvo que cubre los senderos? Sin el aliento interno que todo lo conduce, partícula ninguna sabría orientarse a la luz transformada.
te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado Ambición espiritual, mente y creatividad. Este primer extracto de estudio que vamos a escuchar es continuación del programa de la semana pasada, porque es del mismo estudio que brindara Daniel Gagliardo en su momento. Entonces, es continuación justamente del programa de la semana pasada. Y se titula El negocio de juntar gente. Recuerden que el programa pasado trabajaba justamente con esto, ¿no?, de las manifestaciones y que convocaban a las personas, ciertos personajes, para citar a la Virgen, a Jesús, bueno, etcétera. Si no, los invitamos a que escuchen en las redes el programa de la semana pasada. Y dice así: la jerarquía de instrucción por distintos medios estimuló que llegarían los tiempos donde nada que en el mundo formal se ofreciera tendría que ser digno de crédito. Cuerpo emocional, consumidor compulsivo. Las formas, las apariciones, las visiones cada vez serán tenidas en cuenta con mayor prudencia. Y aquello que no pudiéramos confirmar en nuestro interior, tengamos cuidado de no aceptarlo y proyectarlo distorsionado afuera. Aquellos que propicien lo que su cuerpo emocional les va a ofrecer ante esos fenómenos van a estar perdidos, porque van a estar creyendo que eso es la verdad. Y esos son fuerzas intermedias para que no puedan establecerse en la conciencia, la sintonía con la propia esencia y con realidades cósmicas más avanzadas. Entonces, escuchemos el negocio de juntar gente. La jerarquía de instrucción muchas veces, por distintos medios, estimuló, y esto lo compartimos varias veces, algo que es muy simple, que llegarían los tiempos donde nada de lo que en el mundo formal se ofreciera tendría que ser digno de crédito. Esto significa que la forma por sí misma, los formatos, las apariciones, las visiones, cada vez tienen que ser tenidas en cuenta con mayor prudencia. Y aquello que no pudiéramos confirmar en nuestro interior, aquello que no pudiéramos sintonizar, vivir profundamente en nuestro interior, tengamos cuidado en no proyectarlo y aceptarlo de un modo distorsionado fuera. Solamente la capacidad que tengamos de sintonizar la verdad de la esencia y la esencia de la verdad en nuestro interior es lo que nos va a permitir estar sanos, equilibrados, ser coherentes, porque van a llegar estos tiempos donde las fuerzas psíquicas van a proyectar cualquier cosa en el mundo de la materia. Y volvemos al principio de la charla, aquellos que todavía prioricen lo que su cuerpo emocional les va a ofrecer ante esos fenómenos, esos van a estar perdidos, porque van a estar creyendo que eso es la verdad, que eso es la energía, y eso lo único que son fuerzas intermedias, que lo van a estar distrayendo. ¿Para qué? Para que la sintonía con la propia esencia y la sintonía con verdades y realidades cósmicas más avanzadas y profundas no puedan llegar a establecerse en la conciencia. Objetivamente, desde un punto de vista especulativo, racional, crudamente racional y especulativo, ¿qué negocio sería si no puedo juntar las 10.000 personas para que vengan a esperar a la Virgen y de paso recaudo? ¿Qué negocio sería? ¿Cuál sería el negocio si realmente ese ser en sintonía recibe un mensaje interno, un mensaje en conciencia genuino, y después lo único que hace es divulgarlo así? Si hoy hay muchos métodos de divulgación. Acá, lamentablemente, de lo que tenemos que hablar es de arrear gente, de juntar gente, de hacer un gran número, miles de personas, porque ese es el negocio. Y en la medida de que las personas se tornen adictas, a ver, esto no es una novedad, la humanidad sigue teniendo una gran deuda en términos de autocontrol, por lo cual gran parte de la humanidad tiene algún tipo de adicción que no puede controlar. El cuerpo emocional es el pivot, es el punto de inflexión. El cuerpo emocional es el punto de inflexión donde operan las adicciones. No importa qué se haga adicto una persona, pero cuando una persona se torna adicto a este tipo de fenómenos, a ese tipo de sensaciones, de sentimientos, de emocionalismo,
empieza a ser un consumidor compulsivo. Y cuando lo que se genera es la necesidad en cientos de miles de personas de consumir ese tipo de producto, la cosa se torna muy interesante para quienes ven en eso un negocio. Y es un gran negocio. Algunos de ustedes deberán ejecutar limpiamente la respuesta a su mónada, sostener de modo indeclinable la belleza resplandeciente de la entrega. Continuamos en el segundo bloque del programa recordando el tema central de hoy, ambición espiritual, mente y creatividad. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior, y que se titula Convocatorias mediúmnicas. Y Daniel Gagliardo dice: hay quienes son víctimas del engaño también, se engañan siendo víctimas del engaño. ¿Existen trabajos donde el ego sea efectivo? El trabajo del ego es muy efectivo en la capacidad de neutralizar todos los mecanismos que lo llevarían a la transformación, de engañarse y engañar. Cuando alguien tiene ambición espiritual de contactar a la Virgen, Jesús, al Cristo o a cualquier otra jerarquía, empieza a ser bombardeado por respuestas análogas a su ambición. Cuando se produce una fisura en el filtro que separa la conciencia astral del cerebro físico, el ser pasa a tener mediumnidad. En algunas etapas, esto fue necesario para descubrir que había vida en el campo astral o mental del planeta. Cuando ese proceso se dio, la misma ley de karma ofreció la trascendencia del vínculo con la vida psíquica, ofreciendo estímulos para ir por arriba y acercarse a la realidad supramental interna. Entonces escuchemos convocatorias mediúmnicas. Insistimos, hay quienes son víctimas del engaño también. Hay quienes engañan siendo víctimas del engaño. Volvemos a lo que decía la persona, ¿no? ¿Existen trabajos donde el ego sea efectivo? Sí, en esta capacidad de neutralizar todos los mecanismos que lo llevarían a la transformación, esta capacidad de engañarse y de engañar. Entonces hay muchas personas que son las primeras víctimas de este engaño. Cuando alguien tiene, aunque sea ocultamente, ambición espiritual de contactar a la Virgen, a Jesús, al Cristo, a cualquier jerarquía, inmediatamente desde el plano astral empieza realmente a ser bombardeado por respuestas análogas a su ambición espiritual.
en ocasiones la persona no avanza en ese sentido. Quiere decir, esa ambición no crece lo suficiente como para generar una fisura con el campo astral que lo torne después un medium. La mediumnidad es simplemente un puente. Medium significa puente, igual que pontífice. El Papa es el pontífice, es el puente supuestamente entre Dios y la humanidad. Un medium también es un pontífice, es un puente. Para que un medium pueda operar, tiene que abrirse un canal mediúmnico. Un canal mediúmnico es una fisura entre el campo astral del ser y la conciencia etérico-física y el cerebro físico. Cuando se produce una fisura en el filtro que separa la conciencia astral del cerebro físico, el ser pasa a tener mediumnidad. Es un canal. En algunos casos de la humanidad, esos canales operaban kármicamente, se abrían kármicamente porque la humanidad en su conjunto, en ciertas etapas, tenía que empezar a vislumbrar que por encima del campo de la vida concreta también existía vida. Entonces, una etapa donde la humanidad simplemente creía que las cosas eran absolutamente materiales, fue muy importante que kármicamente empezara a descubrir que existía una vida en el campo astral del planeta, una vida en el campo mental del planeta, es decir, una capa psíquica planetaria que no solo ofrecía un marco general de energía, sino que su propia conciencia era una partícula constitutiva de esa capa, porque nosotros tenemos un nivel que es mental y otro nivel que es astral o emocional. Quiere decir, la humanidad necesitaba concientizar todo eso. Cuando el proceso de concientización se dio, la misma ley de karma empezó a ofrecerle a la humanidad trascender esa ligadura, trascender esa comprensión, trascender ese vínculo con la vida psíquica, quiere decir con el plano astral y el plano mental. La ley le empezó a ofrecer, la ley espiritual le empezó a ofrecer a la humanidad estímulos para ir por arriba del campo psíquico, para trascender la vida astral y mental y comenzar a acercarse a la realidad supramental, a la realidad interna, a la realidad espiritual, monádica, divina. Hoy en día, quienes siguen insistiendo en alimentar sus vínculos y relaciones con el mundo psíquico, lejos de estar haciendo un servicio a la humanidad, como en algún momento para que la humanidad concientizara que había algo por encima del nivel concreto, lejos de estar haciendo un servicio, están interfiriendo, porque la humanidad tiene que ir al encuentro del mundo espiritual, la humanidad tiene que ir al encuentro de la realidad divina, no del mundo psíquico. Entonces, hoy ya no sirven estas convocatorias mediúmnicas, porque son convocatorias mediúmnicas. A ver, realmente, ¿podemos creer que cientos de grupos y de facciones neorreligiosas pueden tener la agenda completa con Jesús, María y José en todo el planeta, todos los días prácticamente, en distintos horarios? ¿Podemos ser tan ingenuos? Esto es lo que está ocurriendo. La capa astral está respondiendo a la ambición y a la manipulación. Por eso tenemos que estar muy, pero muy atentos.
Cuando la luz de la armonía abre camino en su conciencia, el ser debe aprovechar aquella presencia para dar firmes pasos por esa trilla. Aquella dádiva es ofrecida para que los individuos transiten una actitud hasta hoy escasa, aspirar, ir hacia el Padre, sin que algún traumatismo o dolor sea la principal motivación para aquella consumación. La luz trazará con fuego silenciosos poemas en los cielos. Los vientos, a una señal del Señor del Universo, los cantarán en todos los rincones donde la vida deba ser recuperada. En este tercer bloque recordamos cuál es el tema central de hoy: ambición espiritual, mente y creatividad. El próximo extracto de estudio se titula La mente tiene que operar como un espejo. Alguien le dice a Daniel, una vez alertó respecto al riesgo de caer en la mente que piensa por sí misma. ¿Eso es normal y propio de la función mental? Y Daniel Gagliardo responde, la mente tiene que operar. Anular la mente no sirve. La mente lo que no tiene que hacer es tener un grado de independencia que siga confirmando su relación con las fuerzas de la capa psíquica. Si un ser encarnado al que se le ofrece un cuerpo mental que no tiene la capacidad de ofrecerle a ese cuerpo mental el camino del orden interno, va a estar desconectado de la realidad interior. Porque la mente tiene que ser un espejo, al igual que el cuerpo emocional y físico de los estímulos internos, tornándose receptores de ellos y poniendo límites a esa actividad mental. Escuchamos a continuación, la mente tiene que operar como un espejo. Una vez alertó respecto al riesgo de caer en la mente que piensa por sí misma. Le pregunto si eso no es normal y propio de la función mental. Usted dijo que así podía anularse la creatividad mental. ¿Puede ampliar? La mente tiene que operar. Hace un rato decíamos, esta cuestión mística de anular la mente no sirve. Los místicos a veces están en una etapa de inmadurez donde dicen hay que destruir el pensamiento y tiene que haber un vacío absoluto de pensamiento. Es una locura, porque entonces todo el proceso evolutivo, una gran cantidad de aprendizaje kármico que tenemos que hacer acá y de servicio, no lo haríamos. Entonces la mente no tiene que anularse. La mente lo que no tiene que hacer es tener un grado de independencia que siga confirmando su relación con las fuerzas de la capa psíquica. Si un ser que está encarnado, al cual se le ofrece un cuerpo mental, no tiene la capacidad de ofrecerle a ese cuerpo mental el camino del orden interno, ese ser va a estar desconectado de la realidad interior. Porque la mente tiene que ser un espejo, al igual que el cuerpo emocional, al igual que el cuerpo físico. Tienen que empezar a ser espejos de los estímulos internos, quiere decir, empezar a tornarse receptores de los estímulos internos. Entonces, un ser no debiera dejar que su mente compulsivamente se maneje de cualquier modo. No debería ser presa de la compulsión mental, como tampoco debería ser presa de la compulsión emocional. Hay personas que son incontinentes, tanto emocional como mentalmente, realmente incontinentes. Quiere decir, no tienen la capacidad de poner límites a la actividad mental. Entonces la mente queda a expensas de las fuerzas del campo psíquico. Un ser tiene que aprender, como tantas veces dijimos, a reconocerse una energía independiente de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional,
así como también tiene que aprender a reconocerse una energía aparte, independiente de su cuerpo físico. Muchas veces dijimos, ninguno de nosotros es una mente, ninguno de nosotros es un cuerpo emocional, ninguno de nosotros es un cuerpo físico. Nosotros somos energía reencarnada, somos conciencia interna reencarnada. Se nos ofrece un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental para hacer experiencias del dominio de las leyes materiales. Entonces, un ser tendría que llevar la mente gradualmente a aspirar, conocer, reflejar, vivir el orden interno. Pero para esto el ser, el ego, tiene que estar ya en un grado donde él busque ofrecer esos vehículos que se le dieron para estar encarnados, busque ofrecer esos vehículos a la vida interna, a la realidad interior. Porque si el ego está tan identificado con las fuerzas materiales, y esa identificación la vive a través de la identificación con la compulsión y la irregularidad de su conciencia psíquica, de la conciencia psíquica que utiliza, eso es imposible para el ego. No va a poder hacer nada, porque el ego cree que es esa mente compulsa, que es ese emocional distorsionado. Se va a sentir cuerpo físico, quiere decir, va a estar tan identificado con la conciencia psicofísica que para él va a ser una utopía toda esta cosa que estamos diciendo. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es ambición espiritual, mente y creatividad. Este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar es continuación del anterior y también se titula Ofrecerle a la mente la realidad interna. Y continúa Daniel Gagliardo en la instrucción y nos dice: es muy importante que aprendamos a tener esta conciencia de sentir que somos algo independiente de estos vehículos. A partir de que tengamos conciencia de sentir que somos algo independiente a los vehículos que nos dan, el ego, polarizando su atención en el cuerpo mental, logra tener influencia gradual sobre ella y pasa a ofrecerle un destino superior. Y así empieza a abrirse un canal desde el nivel intuitivo al nivel mental. Si persiste el ego en ese señalamiento, las energías internas empiezan a operar. La realidad del alma toca gradualmente al ego y a los cuerpos de un modo diferente, funcionando
inspiradamente. Entonces, escuchemos ofrecerle a la mente la realidad interna. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a tener esta conciencia de sentir que somos realmente algo independiente de estos vehículos que se nos dan para estar en la materia. A partir de ahí, el ego, polarizando su atención en el campo mental, logra tener influencia gradual en la mente y pasa a ofrecerle a la mente un destino superior. Ofrece a la mente la realidad interna. El ego tiene que tener esta capacidad de ofrecerle a la mente la realidad interna. Gradualmente, cuando la mente empieza a colocar atención en el ofrecimiento que el ego hace de la realidad interna, el señalamiento que el ego hace, gradualmente empieza a abrirse un canal desde el nivel intuitivo al nivel mental. Y mientras el ego le señala persistentemente, insistentemente, con verdadero equilibrio en ese señalamiento a la mente lo superior, ahí las energías internas empiezan a operar. El ego señala la vida interna. Y cuando la mente empieza a mirar a dónde señala el ego, entonces la realidad del alma empieza a tocar gradualmente al ego, y a la mente, y al cuerpo emocional, de un modo diferente. El ego se sostiene señalando la realidad interna, automáticamente empieza a ser tocado de un modo diferente por la realidad interna. La mente atiende lo que el ego señala, empieza a ser tocada de un modo diferente por la realidad interna, y así toda la conciencia en el mundo tridimensional. Entonces la mente no está acá para pensarse a sí misma, para desbocarse, para vivir compulsivamente su relación con el mundo formal. La mente gradualmente tiene que aprender a funcionar inspiradamente. Cuando la mente empieza a abrir su atención a la realidad interna gradualmente, incluso sin notarlo, ego y mente, empiezan a funcionar algunos destellos de la inspiración interna. Entonces empiezan a surgir en la mente reflexiones de corte superior, que pueden ser de corte solidario, altruista. La mente se encuentra realmente ante la situación de estar intentando profundizar aspectos de la vida planetaria que antes no le interesaban. Entonces, gradualmente, si el ego persiste en esa atención a la vida superior, señalando continuamente, estimulando continuamente a la mente a ir en búsqueda de lo superior, gradualmente se empieza a dar un vínculo estable. Entonces la energía interna empieza a transitar hacia los niveles mentales, hacia los niveles emocionales y hacia los niveles etérico-físicos con mayor fluidez, mayor efectividad y mayor economía. Ahí la creatividad empieza a estar presente en el plano mental.
cuanto más sofisticados se tornen sus medios de comunicación y el propósito de los mismos no sea otro que una enferma interacción, más padecerán la desarticulación que se avecina en este universo planetario. Te presentamos el quinto y último bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema es ambición espiritual, mente y creatividad. El próximo extracto de estudio, continuación del anterior, se titula Creatividad y Mente abierta a la vida del alma. Daniel Gagliardo continúa la instrucción diciendo: hasta que la mente no está abierta a la vida interna, a la vida del alma, la creatividad no es una energía que esté presente en la mente. Reflexión como servicio. Para que la mente supiera qué ofrecer a la vida planetaria o a la conciencia psicofísica del ser, tendría que estar abierta a las necesidades genuinas que forman parte del conocimiento interno del ser y no del ego. La creatividad es la condición que la mente empieza a instalar cuando ofrece a la vida propia y del planeta lo que en los niveles internos se está recibiendo como inspiración, asistiendo necesidades. Cuando la mente es capaz de captar y reflejar la vida interna y libera esa comprensión y esa sintonía, estimula lo mismo en quienes ya estuvieran en condiciones de hacer un trabajo análogo. Ahí se instala la vida creativa. Escuchemos creatividad y mente abierta a la vida del alma. Hasta que la mente no está abierta a la vida interna, a la vida del alma, a la vida espiritual, la creatividad no es una energía que esté presente en la mente. Porque la mente no sabe qué ofrecer al mundo formal. Quiere decir, la mente no sabe qué construir en el plano mental con las leyes mentales para favorecer la vida planetaria. Ni la propia vida de la personalidad, ni la vida planetaria en su conjunto. Porque para que la mente supiera qué ofrecer a la vida planetaria o qué ofrecer a la propia conciencia psicofísica, tendría que estar abierta a las necesidades genuinas, y las necesidades genuinas forman parte del conocimiento interno del ser, no del conocimiento del ego, porque el ego siempre está buscando el beneficio personal, el ego siempre está compitiendo, el ego siempre está comparando, el ego no tiene la capacidad de comprender qué es de beneficio universal, qué es de beneficio amplio, qué es un beneficio del todo y para todo. La creatividad es la condición que en la mente empieza a instalarse cuando la mente ofrece a la vida, tanto a la propia vida de la personalidad como a la vida planetaria, lo que en los niveles internos está recibiendo como inspiración. La mente lo que está ofreciéndose ahí es asistir necesidades. Cuando la mente reflexiona sobre algo que internamente le fue inspirado, la reflexión misma es el servicio. Porque cuando la mente empieza a liberar las energías de la reflexión, inspiradas internamente, lo que está liberando es precisamente un campo vibratorio, un campo de energías, que señala para quien pudiera entrar en sintonía con eso, la realidad interna. Cuando la mente de cualquiera de nosotros es capaz de captar la vida interna, de reflejar la vida interna, de comprender la vida interna, las leyes internas, y libera esa comprensión, esa sintonía, estimula lo mismo en quienes ya estuvieran en condiciones de hacer un trabajo análogo. Ahí realmente en la mente se instala la vida creativa, la creatividad. Por eso decíamos, mientras la mente intente pensarse a sí misma, mientras la mente logre instalar pensamientos que son relativos a su relación con las fuerzas psíquicas, la vida creativa no está presente en ella, pues ella no puede aportar nada que sea necesario.
hemos llegado al final del programa del día de hoy. Te recordamos que la música que nos acompaña en nuestros programas es del autor Aurio Corra, ¿sí? En sus distintos álbumes. Él es el que nos viene acompañando desde hace varios programas radiales, de muchos. También decirles que el programa de la semana que viene va a ser uno de los programas que se realizan en el campo Sierra del Cielo, en Uxim, el cual conducen y operan nuestras hermanas Huamaitlán y Naqueyurac. Así tienen también la oportunidad de escuchar otro de los programas del cual formamos parte todos nosotros. Saludos a la abuela Marta, que siempre nos está escuchando, a Marcela especialmente, a Eduardo Rotondi, que siempre nos comparte y nos pone que está escuchando el programa, y a muchos otros oyentes que quizás en este momento no recuerdo, pero sé que están del otro lado ahí siguiéndonos, así que gratitud a todos. Dedicarle esta música a Seba, que es un admirador de este autor, entonces es para vos, Seba, y enviar saludos para Amanda, Fabiana, Viviana, Elvira, Sandra, Delicia, Vanessa, Alicia, María, Martín, Cecilia, Lili, para Macaya y su mamá Zulema, y Alaya, y a todos los que están del otro lado. Bueno, también sumarme a los saludos de compañeros y enviar saludos a toda la audiencia, a los hermanos de Uxim, Sierra del Cielo, y a nuestro instructor, a Daniel Gagliardo. La reflexión del día de hoy, que también es del libro Mensajeros del Fuego, dice: es tiempo de que ustedes reduzcan las distancias que amplían las bocas del sustento interno. La energía, por cualquiera de sus variables, debe fluir libremente, acorde al parámetro actualizado y objetivo de cada instancia evolutiva, por intermedio de sus conciencias. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando
música de las esferas. Por FM Los Cardales, 104.9 para todos los Cardales y el mundo.